vamos a tener la lectura que ya ha comentado Kika en el Evangelio de Juan, en su capítulo 12. Vamos a hacerlo de los versos del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. En el Telegram figura un título que es El sueño de Judas, y desde luego es que no sabía qué título ponerle muy bien. Y me acordé de Martin Luther King con su famosa frase: yo tengo un sueño, que es absolutamente diferente al sueño que tuvo Judas con el que tuvo Martin Luther King. Bien, yo tengo que decir una cosa. Creo que en los 72 años que tengo, bueno, a partir de uso de razón, yo no he oído hablar en un sermón, creo, nunca de este personaje. Y entonces, desde hace un mes o más, quizá, que le vengo dando vueltas y tal, y creo que hay muchas contradicciones en los comentaristas y todo, pero creo que es un personaje muy interesante. Es tan interesante como que estuvo al lado del Señor Jesucristo hasta el último momento. Y es todavía más interesante ver, y creo que aquí debíamos de mirarnos todos en un espejo, ver cómo el Señor Jesucristo le amó hasta el último momento e hizo todo lo que debía de hacer. Y con nosotros hace exactamente igual. Él no deja de amarnos, sea cual sea el camino o el rumbo que tome nuestra vida. Él siempre está ahí y la última decisión la tenemos nosotros. Pero no nos olvidemos que el Señor nunca ceja en su empeño de seguirnos y perseguirnos para hablarnos de su amor, para abrir nuestro corazón. Así que yo quisiera hacer algunas consideraciones acerca de este hombre que considero, y creo que vosotros también lo podéis hacer, una pieza clave en la historia de la humanidad. Una persona inteligentísima. Judas fue muy inteligente. No me he parado a pensar en ninguno de los otros apóstoles, supongo que lo sabría, pero Judas fue muy inteligente. Una persona que no pudo ver el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Un hombre ligado íntimamente, cuando digo íntimamente, creedme que es así, a la vida del Señor Jesucristo por más de 3 años. Con grandes responsabilidades dentro del grupo de los 12, con grandes responsabilidades y con una notable autoridad dentro de ese grupo. Todos los compañeros del Señor Jesucristo pudieron ver el día de la resurrección del Señor y pudieron verle y tocarle a algunos allí por aquellas calles de Jerusalén. Este hombre no, desgraciadamente.
y este es, como hemos dicho al principio, Judas Iscariote. Y quizás viendo y examinando distintos aspectos de la vida de Judas, porque yo me lo planteo así, no sé cada uno cómo lo puede hacer, lo que pasó en la relación entre él y el Señor Jesucristo, entre esa relación, y aquí vamos quizá a aplicarnos un poco nuestra relación, la nuestra con el Señor Jesucristo, podamos esclarecer aspectos, creo, oscuros de nuestra propia vida. Quizá no vamos a notar tantas diferencias entre aquel hombre y nosotros. Judas, en algunas ocasiones que se le menciona en los evangelios, se le pone la coletilla que es el que le entregó. Y yo pienso que sobre esta coletilla se ha hecho un énfasis desmesurado. Este es un personaje, a mí personalmente, después de preparar esto, subyugante, que me atrae, muy interesante, pero su historia no solo está cargada de tragedia, que lo está, es una tragedia, su vida es una tragedia, sino que está cargada de muchos y muchos interrogantes. Y ahí es donde quizás con la ayuda del Señor, si me lo permite, pudiéramos ver algunos de esos interrogantes, porque creo que también los tenemos nosotros. Así que quizás este hombre nos sirva de espejo para mirarnos y ver cuál es nuestra relación con Dios y sobre todo, y a mí es lo que más me importa, hasta dónde puede llegar el amor de Dios por ti y por mí. ¿Qué puede hacer el Señor Jesucristo por ti y por mí? Bueno, pues yo desde aquí podría decir que va a hacer lo indecible, lo imposible, aunque para Él no hay nada imposible. Y creo que es un personaje que cuando se habla de él, yo creo personalmente que hay que hacerlo con respeto y teniendo mucho cuidado también con lo que decimos de él. Más que nada por aquello de que no sea que nos miremos al espejo y encontremos similitudes. Y es verdad también que el Antiguo Testamento, supongo que lo estaréis pensando ya todos, estaba escrito que alguien que participaría de esa manera en la vida del Señor Jesucristo, que comería con Él del mismo plato, que comería con Él de la misma comida, un día le traicionaría. Y es verdad que eso lo dice el Antiguo Testamento. Y es verdad también que el Antiguo Testamento dice incluso el precio en monedas que Judas recibió por la traición del Señor Jesucristo. También es verdad. Pero también es verdad, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice el Nuevo Testamento, que cuando el Señor Jesucristo llamó a los 12, no le llamó a Judas para que lo traicionase. Y cuando Él llamó a Judas entre los 12 que llamó de forma especial, los fue escogiendo uno a uno, no había en ese llamamiento del Señor Jesucristo ninguna discriminación hacia Judas. El corazón del Señor Jesucristo era, fue y será el mismo corazón para Juan que para Mateo, que para Judas, que para ti y que para mí. Además, pienso que durante un periodo de tiempo,
no sabría yo decir cuánto, no habían grandes diferencias entre el corazón de Judas, el de Jesús y los demás discípulos. No había grandes diferencias, todos iban a una. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo escogió a 12 con la finalidad que predicasen el reino de Dios, que les dio a los 12 poder para expulsar demonios, para sanar enfermedades, y a continuación da el nombre de todos estos apóstoles a los que Él escogió, no solo los escogió y los llamó para eso, sino que además les dio poder para hacerlo. Y entre ellos estaba Judas Iscariote. Judas era como el administrador del grupo, el economista, el hombre que ejercía la máxima autoridad, porque el que tiene el dinero siempre ejerce autoridad, en ese grupo, después, por supuesto, del Señor Jesucristo. Y como vemos a lo largo de los evangelios, él no solo tenía la autoridad en ese grupo, la autoridad de ecónomo, de administrativo, como queramos llamarle, y en cuya mano tenía todos los bienes que poseía el grupo, y no solo era el responsable, sino que tenía la confianza de todos los demás apóstoles y por descontado tenía la confianza del Señor Jesucristo. Y hay un periodo en la vida del Señor Jesucristo en la que Judas se siente totalmente identificado con él. Para Judas el Señor es su maestro, para Judas es su Señor a quien imitar, es su líder en pocas palabras. Y él se siente plenamente identificado. Y en esa época también Judas se sentía tremendamente amado por el Señor Jesucristo. Y como vamos a ver un poquito más tarde, no solo le amaba o le amó a su manera, y no solo lo hizo en el primer periodo de su vida, sino que probablemente en el último periodo de la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra, y que fue también el que le entregó. Y yo sé que alguien podría decir en estos momentos, o ya lo está pensando antes, podría pensar o decir, hombre, es que las Escrituras ya nos dicen que Judas era un instrumento del diablo. Yo ahora hago una pregunta. ¿Solo Judas era instrumento del diablo? De los 12, solo él era el instrumento. Que el diablo manejaba el corazón de Judas. Que la Biblia solo dice que Judas era el hombre terrible del grupo, el mayor enemigo de Jesús. Y todos los demás eran extraordinarios, perfectos, nobles, amables, eficientes, obedientes y jamás cuestionaban nada de lo que el Señor Jesucristo decía. La Biblia no dice eso. En una ocasión, entre las múltiples veces que el Señor les dice, como se lo dijo múltiples veces, tantas veces que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que subir a Jerusalén para morir en una cruz, para que los hombres fuesen libres. Uno de los íntimos de Jesús le cogió aparte al maestro, lo retiró y le dijo: Señor, de ninguna manera nada de esto te acontezca. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. La palabra escándalo se las trae. Aquí no voy a hacer una definición. En griego es igual una S, la K, escándalo. Y significa algo muy grave y, como decimos todos, escandaloso.
algo que llama mucho la atención y que revoluciona. Apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Y ese personaje, como ya estáis todos pensando y habéis adivinado, era Pedro, no era Judas Iscariote. Así que el diablo no solo actuaba, como pasa con nosotros, en el corazón de Judas, sino el diablo actuaba sobre todos y cada uno de los miembros del grupo. Judas tenía muchas facultades positivas y buenas en la vida y en el ministerio del Señor Jesucristo. Se identificó plenamente con él. O sea, cuando se forma el grupo, el que tira adelante y va con el Señor Jesucristo y es nombrado ecónomo, economista, administrador y dispone todo y hace los planes, que está a las órdenes del Señor Jesucristo, ese es Judas. La estrategia, y aquí ya empezamos a ver algo del sueño de Judas. La estrategia de salvación que Judas se planteó para el mundo no coincidía con la de Dios, para nada. Y ese es el problema de Judas. Pero ojo, que ese puede ser también tu problema y puede ser mi problema. Dios habla, yo tengo que obedecer. Dios habla, no obedezco. Dios habla, interpreto a mi manera. No me conviene todo lo que Dios está diciendo. Yo tengo otra manera de vivir la vida. La estrategia de Jesús no es la mía. Yo sé cómo funcionar. Esto es lo que le pasó a Judas. Judas tenía planificada una estrategia de salvación para los hombres. Es verdad que tenía una estrategia de salvación ya, porque era muy inteligente. Tenía planificado, es como un gran político que pretende llegar a la victoria y ser presidente de una nación. Lo tenía absolutamente planificado, pero no coincidía con la estrategia de Dios. Y por lo tanto hubo un momento que entró en una confrontación o en un enfrentamiento dialéctico con Jesús, que era su líder y que era su ideal. Pero precisamente porque era su líder y era su ideal, él se atrevió a enfrentarse a él y decirle que por ahí no iban bien, que estaba equivocado. Y en la primera parte del ministerio de Jesucristo hay algunas facetas distintas de la segunda parte de su ministerio. Y hablo de dos partes porque el problema del reino de Dios y el establecimiento de ese reino en este mundo, la manera como podía ser ese mensaje vivenciado por los hombres fue distinta. En la primera parte lo vivenciaron, lo oyeron, lo entendieron de una manera, pero la segunda parte ellos no lo entendieron. Digo ellos porque no solo Judas no lo entendieron de la misma manera. Y Jesucristo aparece en el marco de la historia como el hombre que va a cambiar el mundo, como el hombre que trae la salvación, la redención, el rescate de todos aquellos que somos esclavos del pecado, como aquel pueblo que tenía delante, y que cambia las cosas totalmente. Y el Señor Jesucristo lo manifiesta de una manera clara y pública, y lo vamos a ver, más clara y pública, que manifiesta que Dios puede transformar el mundo, lo hace Jesús y se relata en todos los evangelios y son los milagros. Cuando Jesucristo hace milagros para manifestar su gloria, para manifestar, para que los hombres crean en Él y para que le sigan totalmente a Él, Judas está completamente de acuerdo, dice, así se hacen las cosas.
Esto es lo que yo quería, vamos bien por este camino. Judas quiere que las multitudes sigan a Jesús. Eso es lo que pretende y se alegra. Él considera que Jesús es la persona capacitada, idónea para conseguir lo que otros no han podido conseguir, ni entonces ni ahora. Y fijaos que han habido personas que han intentado conseguir de este mundo hacer un mundo mejor, pero nadie lo ha conseguido. En el año 2022, después de Jesucristo, y anteriormente nadie lo ha conseguido. Ningún movimiento político revolucionario, llámese de la forma que sea, ha conseguido cambiar a esta sociedad. Porque los pobres que hemos leído siempre los tendremos con nosotros. Y es triste que esta humanidad, esta sociedad que lleva tantos años de existencia, no se dé cuenta que ha sido incapaz de acabar con los pobres. O sí que se ha dado cuenta y no le importa. Estamos hablando en el marco de un pueblo que es esclavo del Imperio Romano. Pero un pueblo que tiene un orgullo interesante y un pueblo que de alguna manera desea la libertad. Y un pueblo, y además lucha por ella, y un pueblo que espera que Dios enviará al Mesías, es lo que estaban esperando. Y el Mesías les redimirá de cualquier sistema de esclavitud. Y Judas cree en el Mesías, Judas cree eso. Y Judas cree que Jesús es el Mesías, que va a liberar al pueblo, que por fin lo manda Dios y que además, según sus propios ojos y los de todo el público, está haciendo manifestaciones de poder y de gloria. Y cree que Jesús puede llevar adelante ese programa. Por eso desea que los hombres se acerquen a Jesús y actúa de esa manera. Creo que cuando el Señor Jesús bajó a esa famosa fiesta de Jerusalén, la fiesta de la Pascua, y entró en el templo y vio allí los bueyes, las palomas, los corderos, las ovejas, las mesas de los cambistas, todo aquel gran negocio que había en el templo, y vio la casa de Dios convertida en una cueva de ladrones y vio a los hombres convirtiendo la revelación de Dios y las cosas espirituales en las que se dedicaban o donde se dedicaban allí en el templo, y vio que aquello era una religión materializada, absolutamente materializada. Y tomó el Señor Jesús la decisión de volcar todas aquellas mesas, de tirar ahí el dinero y tirar a los mercaderes fuera, etcétera, etcétera, y decir palabras tan graves como habéis convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Judas estaba totalmente identificado con Dios. Judas estaba totalmente identificado con el Señor Jesucristo en aquella acción. Ese era el Dios que Judas quería, ese era el Mesías que iba a acabar con todo aquello. Ese era el Mesías que él esperaba que Jesús sería o que Cristo iba a ser. Luego cambió Judas, como tantos y tantos de nosotros podemos cambiar. Cambió cuando empezó a frustrarse, porque le vino la frustración. Él llevaba su camino y su idea, y el Señor Jesucristo llevaba otra. Porque la idea que él tenía de la salvación, Judas, ya no encajaba con lo que Jesús empezó a predicar y con la actitud que Jesús empezó a tener.
Y en este mismo Evangelio de Juan se presenta un momento cuando Judas cambia, porque todo está funcionando de una manera distinta. Ya no funciona. El Señor Jesús hace declaraciones que no tienen nada que ver con el pensamiento de Judas. Y ahí es donde Judas empieza a tener una decepción. ¿Os acordáis de la famosa canción de Frank Sinatra, My Way? A mi manera. Pues esto es lo que Judas quería hacer. Quería hacerlo todo a mi manera, a su manera. Y a veces nosotros nos enfrentamos con un Jesucristo, con un Dios que nos habla a través de su Hijo, muerto y resucitado de aquella cruz, resucitado de aquella tumba, y nos habla al oído, nos habla al corazón y nos dice cosas muy interesantes, pero nosotros entramos en un enfrentamiento, si no dialéctico, porque ya no hablamos con Él así, de una manera espiritual. Y queremos algo de Jesús, lo que más nos gusta de esa salvación y lo que más nos puede gustar y atraer de la vida que yo quiero llevar. E intentamos hacer una mixtura de algo que no se puede hacer, como es mezclar el agua y el aceite. Hay una multitud de personas en una ocasión de más de 5.000 hombres y aparte mujeres y niños a los que el Señor Jesús les da de comer. Y en ese sentido Judas seguía estando de acuerdo con él. Y como consecuencia de ese milagro extraordinario, ya sé que lo estáis pensando, que realiza Jesús, los hombres, ¿qué quieren hacer con él? Hacerlo rey, hacerlo rey. Y este era el momento que Judas estaba esperando, se frotaba las manos ya. Eso era lo que él quería, decía Judas, ahora vamos bien, míralo, si te persiguen para hacerte rey, los planes están saliendo como yo pensaba. Eso es lo que quería, que el Señor Jesucristo entusiasmase a las masas, que les diese de comer, que les diese de beber, que fuesen tras Él para hacerlo rey. Y no porque las motivaciones de Judas fuesen malas, sino porque fuese a redimir al Señor Jesucristo a los hombres o a la humanidad de otra manera. Eso es lo que le fastidió a Judas. Te van a hacer rey, pero ¿qué hace el Señor? Coge una barca y se va. Y Judas dice, no puede ser, hemos desaprovechado el mejor momento de la campaña. No puede ser. Y Judas dice, no vamos bien por aquí. No vamos bien por aquí. Yo pensaba que redimirías al pueblo de otra manera. Los hombres quieren hacer rey a Jesús y como Él no quiere, y como dice la Biblia que Él entendió que le buscaban para hacerle rey, pues ahí empieza la frustración y el desacuerdo de Judas. Y Judas piensa que Jesús está tomando actitudes equivocadas. Sigue pensando que es el Cristo, lo sigue pensando, como vamos a ver ahora. Porque tiene la oportunidad de abandonarle y no lo hace Judas. Judas no se va en ese momento, sigue en el colegio apostólico, sigue con los 12, o con los 11, mejor dicho. Pero piensa que Jesús se equivoca en su estrategia, que Cristo acabará con la esclavitud, que ese pueblo reinará y será libre para siempre. Eso es lo que él cree. Y Jesús va a predicar en otra ocasión en la sinagoga de Capernaum, y dentro de la sinagoga le escuchan cientos de personas que se han congregado allí, y él les dice algo muy interesante, pero algo que
que no suena tan bien, que ya no caen tan bien entre los oyentes. Les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, el Señor describe aquí una faceta primordial de su ministerio: darles la vida eterna. Y les dice a los hombres que cuando Él sabe que tienen hambre, les da de comer. Cuando Él sabe que tienen sed, les da de beber. Cuando Él sabe que están enfermos, les sana. Y aunque sabe que todas las cosas materiales son necesarias, les está diciendo que no son las más importantes, que hay que trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Además, les está insinuando que para que un día haya un mundo, que es lo que Judas quería, para que un día haya un mundo y estos problemas no existan, equivocación de Judas también y de otros políticos de todo el mundo y a lo largo de toda la historia, para que estos problemas no existan, es necesario que el corazón del hombre sea transformado, sea regenerado por la obra de Dios y del Espíritu Santo en ese corazón. Eso es lo que Dios les está diciendo a través de Jesús, que todo esto solo sucederá cuando el corazón del hombre sea transformado, desaparecerá todo eso. Por lo que Judas quiere luchar y manifestar el poder de Dios para que nadie se atreva a hacer nada. Ese es el mensaje. Y este mensaje no lo encaja Judas. Y no es que el Señor no le va a Judas, que Judas le quiere. Es que ese mensaje no le va a Judas. Y él piensa que Jesús sigue equivocando su estrategia. Y en aquella predicación, que fue una de las más memorables del Señor Jesucristo, cuando Él se ofrece a los hombres como el pan de vida que desciende del cielo, y dice: el que come este pan nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed jamás. Cuando Él le dice eso a los hombres, refiriéndose a su persona, que tienen que integrarlo en su corazón, tienen que vivirlo en su corazón y hacerlo suyo, para transformar sus vidas y transformar el mundo que les rodea, el Señor Jesucristo se va quedando solo. Y se leen en el Evangelio unas palabras, unos textos que dan la impresión de que los hombres allí, cuando el Señor Jesucristo dice esas palabras, los hombres allí quizá agachando la cabeza, van saliendo uno detrás de otro de aquella sinagoga, porque le deben muchas cosas a Jesús, porque muchas veces saben ellos que les ha dado de comer, porque muchas veces se ha preocupado por ellos, porque saben en el fondo de su corazón que se ha ocupado de los pobres y de los marginados, de los enfermos, pero se van de la sinagoga y dicen unas terribles palabras. Es dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y eso resuena en nuestros corazones si somos sinceros. Es dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? Lo de atrás estaba bien. Hemos cambiado demasiado. Yo quiero mi vida. Yo no quiero integrarte en mi vida, en mi corazón. Esto es demasiado para mí.
no lo puedo resistir, no lo puedo oír. Y este tipo de personajes religiosos existen en el día de hoy. Y Dios no tiene nada para ellos si siguen con ese pensamiento. Se fueron marchando, salían de aquella sinagoga. Y cuando ya no quedaba nadie, el Señor Jesucristo reúne a los que quedan, que creo que serían los 11, los 12, y les hace una pregunta. Y allí están los 12 y Jesús, todos mirando así. ¡Qué espectáculo más denigrante! ¡Qué tristeza! ¡Qué lástima cuando el Señor Jesucristo tiene que reunirlos así! ¿Queréis iros vosotros también? Y es una pregunta que también resuena en nuestro corazón. Cuando no nos interesa demasiado las palabras de Jesús y se nos hacen duras en el corazón, la voz de Jesús resuena una y otra vez. ¿Quieres irte tú también? No está forzando a nadie a seguirle. Es el amor del Señor Jesucristo el que me impele, el que me impulsa a seguirle. Es la gracia de Dios la que me renueva, la que me saca de donde estoy y me eleva en las alturas y cambia mi corazón, lo regenera para que este mundo cambie y sea transformado. Y bueno, y Pedro, como muchas veces, contesta por los 12 y dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y Judas no contesta, es Pedro el que lo dice, pero Judas asiente porque no dice nada. Él entiende que Cristo tiene palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Si son las únicas palabras que hemos recibido de ti, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si todo lo que tenemos en nuestra vida, todo lo que conocemos, nos lo has dado tú, ¿dónde vamos a ir ahora? Y aquella contestación no satisface plenamente al Señor Jesucristo. No le satisface. Y crea un dolor en el corazón de Jesús. Un dolor que también puede ser compartido por ti y por mí, o acerca de ti y de mí o de cualquiera que no haya aceptado al Señor Jesucristo, o como decía Dani, que no esté dispuesto a negarse a sí mismo, tomar la cruz del Señor y seguirle. Y tiene que decir el Señor, que está muy triste en ese momento, y ahí está la clave de todo esto: no os escogí a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Él había recibido una contestación: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero él se queda triste y les contesta: ¿no os escogí yo a vosotros? Esto es duro, ¿eh? Porque si la selección de personal la hace una señorita o un señorito, se puede equivocar con toda la carrera que pueda tener y tal. Pero cuando la elección la hace el Hijo de Dios, ya es triste que tenga que contestar así, que Judas no abra la boca, que Pedro conteste por todos. Y el Señor les dice eso: no os escogí yo a vosotros. No dice quién. Uno de vosotros es diablo. Y no dice que Judas es el diablo. No dice que Judas es el diablo. Era un hombre que intentaban tener en su mente la estrategia del diablo para hacer un mundo de poder donde mandasen ellos.
un mundo que se extendiese a todo el mundo conocido, donde ellos fueran los grandes conquistadores. Y a partir de ese momento siguen existiendo cosas muy serias entre Judas y el corazón de Jesús. Y el Señor Jesucristo sigue siendo aún en ese momento el líder. Y Judas sigue pensando que tiene todas las posibilidades de cambiar las cosas, que Jesús las tiene. Únicamente que piensa que tiene una estrategia equivocada, Jesús. Eso es lo que piensa Judas. Y hubo un momento muy importante en el que se plantearon: ¿quién va a ser el jefe cuando éste desaparezca? Y no lo planteó Judas tampoco, ¿eh? ¿Quién va a ser el jefe cuando éste desaparezca? Se plantearon esa cuestión. Y Judas nunca planteó esa cuestión, ¿eh? Nunca la planteó. Con esto quiero deciros, queridas hermanas, queridos hermanos, que si los demás se salvaron, los 11 se salvaron, si los 11 se salvaron y formaron parte de la primera iglesia cristiana, si fueron testigos de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, si fueron pregoneros del Evangelio, si algunos dieron su vida más adelante por Dios como mártires, no era porque fuesen mejores que Judas, no fue por eso. Judas no era ni peor ni mejor que los demás. Era un pecador como ellos, un pecador como tú y un pecador como yo. Y pasa el tiempo y Judas sigue insistiendo, Jesús sigue insistiendo en su muerte, que tiene que subir a Jerusalén para que se cumpla la obra de salvación, como única oportunidad de que los hombres puedan salvarse, para que los hombres puedan tener vida eterna. Y sobre esta base de un corazón transformado, los hombres, los creyentes, puedan cambiar el mundo y crear un mundo de hombres nuevos capaces, con un corazón diferente, capaces de hacer en este mundo lo que Judas quería hacer con otro procedimiento. La diferencia entre Judas y los 11 es que ellos entendieron, los 11 entendieron esto que Jesús decía, y Judas no lo entendió. Y fijaos que no digo que Judas no lo quisiera entender, sino que no lo entendió. Y allí en Betania, que hemos leído, Judas le crea un problema de una dimensión tremenda al Señor Jesucristo, y Jesús estuvo en una situación quizás de las más apretadas de su vida, porque los argumentos que Judas busca para confundir al Señor, para decirle que su actitud es equivocada, que su táctica equivocada, son argumentos que están basados en una realidad. No estamos hablando de aquí de decir, Señor, ¿es lícito dar tributo al César o no damos? No, esto es mucho más grave. Esto era una realidad palpable. El mundo estaba lleno de pobres, los caminos estaban llenos de pobres. Allí había que hacer algo. Y le dice, ¿cómo? ¿Cómo permites que se derrame esto? Si hay cantidad de pobres y estás tú predicando la salvación y el amor hacia los marginados y los pobres, y eso sí que es una auténtica confrontación. Lo pone en una evidencia muy grande. Y hay una escena, una mujer y una familia que se lo debe todo al Señor Jesucristo. Un hombre que es Lázaro, que ha sido resucitado. Hay un pueblo como Betania que está impresionado por el milagro de Lázaro resucitado, y hay un testimonio del Evangelio grande en aquella ciudad, porque un hombre que estuvo muerto fue llamado por Jesús y salió del sepulcro.
porque Él tenía el poder sobre la muerte, porque Él era la resurrección y la vida. Pero Él sigue hablando de su muerte, el Señor Jesucristo sigue hablando de su muerte, y que es necesario que el Hijo del Hombre muera. Y Judas no está de acuerdo con eso, porque si Jesús muere, toda la visión que tiene Él para el mundo no se va a poder llevar a cabo, sino que se viene completamente abajo. ¿Cómo van a cambiar las cosas? Pensaría Judas. Si el líder, el hombre que tiene las características y el poder para cambiar este mundo, entrega su vida, pensaría Judas estúpidamente, ¿para qué va a entregarla? Y allí Judas públicamente desata contra Jesús una guerra impresionante. Una guerra impresionante. Pero el tiempo ha pasado. Y me queda la segunda parte. Así que voy a dejarlo aquí ahora, con unas interrogantes o unos interrogantes para la próxima vez que tome el ministerio de la palabra, pueda seguir con la segunda parte. ¿Se arrepintió Judas? ¿Podía haberse salvado Judas? ¿Cómo le amó Judas a Jesús hasta el último momento? ¿Es verdad que le amó hasta Getsemaní, hasta la última vez que lo vio? ¿Y por qué le amó tanto Jesús? Bueno, trataremos de despejar, si puedo, algún interrogante o dejarlo en vuestro corazón y así tenéis durante un tiempo cosas que pensar. Pero sobre todo quiero destacar el amor de Dios hacia todas las personas, sabiendo que tú o que yo le podemos traicionar en cualquier momento. Él no nos traiciona, porque Él va a estar junto a nosotros, como lo estuvo con Judas hasta la última hora antes de su muerte. Que el Señor bendiga su palabra.